Amén, gloria a Dios. Dios les bendiga, queridos hermanos. Amén. Gracias, Señor, hermanos. Una vez más nos permite poder venir a este lugar. Gloria a Cristo. Nos ha traído a este lugar especial, lugar donde usted y yo nos fortalecemos espiritualmente. Así es, Jesús. Venimos a tomar de ese alimento espiritual que tanto necesitamos en nuestra vida. Gloria a Dios. Te pido, hermano, que se ponga de pie, que abra su Biblia, que vaya a Colosenses, capítulo 4, versículos 2 al 4. El tema de esta mañana, hermano, es la vida de oración del cristiano. Colosenses, capítulo 4, versículos 2 al 4. Si lo quieren, me dan fuerte amén. Amén. Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, y del Hijo y del Hijo y su Santo Espíritu. Aleluya. La palabra de Dios dice: perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracia, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso, para que lo manifieste como debo hablar. Aleluya. Amén. Amén. Oramos. Padre nuestro que estás en el Te cielo, damos Dios maravilloso, Todopoderoso, esta mañana le damos la gloria y la honra a usted, por favor, por su misericordia, por todo lo que está hecho por nuestra vida, Señor. Gracias por el Santo por traernos a este reunirnos lugar. como una sola familia, adorando tu nombre, exaltando la grandeza, la misericordia de tu amor, Padre Celestial. Proclamamos como tu gloria y tu poder divino se han derramado sobre nuestras vidas, maravilloso Señor. Clamamos, venimos, suplicamos, Padre Celestial, para que bajo tu gloria y tu bondad, Padre, todas las cosas se establezcan en tu nombre. Oh Dios Todopoderoso, aleluya, alabanza, bendito eres, Padre, toda la gloria y la grandeza, Señor, de tu vienes, maravilloso Dios. Por lo tanto, Señor, rendimos honor, rendimos pleitesía, tu gloria, y ayúdanos, Señor, a ser cada día más, Padre precioso, allegados, Padre, obedientes y humildes a tu palabra, bendito Salvador, en la cual nosotros podamos poner en práctica, Padre, en nuestro diario vivir, adorando toda la grandeza y la misericordia que tienes para con cada uno de nosotros. Por ello ponemos estas peticiones en sus manos, Señor, y que sea usted orando y contestando, Padre Santo, a cada uno de ellos. En el nombre de Jesús se lo pedimos, Dios, que se haga su voluntad y que sus propósitos se cumplan en cada una de nuestras vidas. En el nombre de Jesús se lo pedimos todo. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Puede sentarse. La vida de oración del cristiano, hermanos. Sabemos, hermanos, de que cuando un niño nace, la primera acción que hace es respirar. Esa es la primera acción que un niño hace al nacer. Un cristiano, cuando nace de nuevo, el primer acto que tiene que hacer es orar. Aleluya, gloria a Dios. Eso es algo, hermano, que la palabra de Dios nos afirma. Allá en Romanos 8:15 nos dice que cuando recibimos el Espíritu de Dios, eso mismo hace que la persona clame: Abba, Padre. Aleluya, gloria a Dios. La oración para el cristiano es algo indispensable, ya que desde ese momento la persona comienza a vivir por fe y depende de un Dios real, de un Dios poderoso. Gloria a Cristo. El único vínculo y la única forma de tener comunión con Él es por medio de la oración. Aleluya. La oración es indispensable para un cristiano. Así es. ¿Por qué? Porque si dependemos de Dios, hermanos, necesitamos estar en contacto con Dios. Aleluya. Y el único medio que tenemos para estar en sintonía y contacto con nuestro Dios es la oración. Sí, Señor. Y como hijos de Dios que somos, hermanos, y que dependemos totalmente de Él, necesitamos en todo tiempo estar en comunión con Él. Así es. Porque así como un hijo, hermanos, usted sabe, los que somos padres de familia, cuando un hijo está enojado, cuando el padre está enojado con su hijo, no hay comunión, no se comunica. Pero cuando el hijo, hermano,
Muchas veces el hijo se porta mal y él sabe de que tiene necesidad del padre, no se acerca a él porque sabe que está molesto por algo que hizo mal. Pero es necesario, hermanos, de que haya una reconciliación para que todo vaya bien. Por ello, hermano, muchas veces el cristiano no ora por eso mismo, porque sabe que anda mal, porque le ha fallado a Dios, y por eso cree que no teniendo comunión con Él las cosas van a ir bien. Pero sin embargo no es así, hermano. El Hijo de Dios le es necesario que tenga comunión con Dios. Así es, amén. Porque necesita seguir caminando, necesita seguir buscando el reino de los cielos. Sí, Señor. Y si no hay comunión con Dios, no lo podemos hacer. Así es, así Por lo es. tanto, la oración se tiene que volver nuestra vida, hermano, una vida de oración. Es lo que nos dice la palabra de Dios en esta mañana. El versículo 2 del capítulo 4 de Colosenses nos dice la primera frase, hermanos: perseverad en la oración. Perseverad en la oración, hermanos. Esto tiene que ver con al menos dos cosas. Uno, hermanos, la frecuencia, y otra, la insistencia. Usted, hermano, usted y yo, como cristianos, hijos de Dios que somos, debemos de tener un hábito, el hábito de la oración. Y el hábito, hermano, no se hace solo, sino que se crea, hermanos, haciendo la acción de orar constantemente, orando una y otra vez. Ese es un hábito. Y eso es lo que usted y yo como cristianos debemos de tener, ese hábito de orar, ¿sí? Muchas veces, hermanos, usted y yo tenemos ese hábito. Lo tenemos de forma programada o de forma espontánea. Programada es que cada vez que nosotros decimos: al levantarme voy a orar, al acostarme voy a orar, cada vez que voy a tomar alimentos voy a orar. Esa es una forma programada que usted y yo tenemos para orar. Pero también, hermanos, lo tenemos de forma espontánea. ¿Qué quiere decir eso? Que eso, hermanos, lo podemos hacer en cualquier momento. Cuando lo necesitemos, en ese momento vamos a orar. Porque cada acción que nosotros hagamos, hermanos, cada decisión que nosotros queramos tomar, muchas veces lo que hacemos es acudir a Dios, para que sea Él que nos dé sabiduría, para que sea Él que nos ayude a que las cosas nos salgan bien. Eso es el hábito de orar. Eso es lo que usted y yo tenemos que hacer. Eso también nos dice, hermanos, Efesios en el capítulo 6, versículo 18. Vamos a leer. Efesios 6, versículo 18 dice: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello en toda perseverancia y súplica por los santos. Dice, orando en todo tiempo, hermano. Esto se enfoca en la frecuencia según como nosotros lo necesitamos. En el Espíritu subraya, hermanos, el aspecto de la sumisión necesaria que nosotros necesitamos para poder tener comunión con Dios. O sea que este es algo, hermano, que lo tenemos que estar perseverando frecuentemente. Sí, Señor. Esto es algo frecuente. Claro. ¿Sí? Por eso que nosotros como cristianos no podemos de cesar de orar. Sí. No debemos de desmayar de orar. Esto tiene que ser un hábito de nosotros. Así es, amén. Pero el problema muchas veces es eso, hermano, de que el cristiano muchas veces, la persona, cuando Dios lo bendice bastante, ahí en ese caso, quizás dice que no necesita, piensa que no necesita de Dios y no busca tener comunión con Dios. Porque se siente bien, porque está bien, dice que está bendecido. Y muchas veces viene quizás a orar solo cuando viene acá al templo, pero y en la casa, en su lugar de trabajo o en cualquier otro lugar que se encuentre, no ora. Más bien, usted y yo sabemos que dice la palabra de Dios que oremos en todo tiempo. Así es. Perseverar en la oración significa, hermanos, que estemos orando con frecuencia. Sí, Dios. Eso nos hace
que nosotros, hermanos, dependamos totalmente de Dios. Sí, Señor. Porque usted y yo, hermanos, dependemos totalmente de Dios. Así es. Y necesitamos de Dios en todo momento. Como hijos de Dios que somos, en todo momento necesitamos de Él. Y por eso tenemos que ser, hermanos, muy insistentes. Leamos en Romanos capítulo 12, versículo 12. Romanos 12, 12 nos dice, hermanos, gozoso en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. O sea, esto quiere decir, hermanos, de que la oración no debe de cesar en ningún momento. No importa en las circunstancias que usted y yo estemos atribulados o gozosos, hermanos, la oración siempre tiene que persistir. La oración y la comunión con Dios siempre la tenemos que tener. Así es. Ya sea nos encontremos bien o nos encontremos mal, hermanos, siempre la oración debe de estar en nuestra vida. Amén, así es. En todo claro. momento y en todo tiempo. Señor. Vamos a leer un ejemplo, hermanos, que nos da la palabra de Dios en Lucas, en el capítulo 18, versículo del 1 al 8. Lucas 18. Dice, hermanos, Lucas 18, 1 al 8. También dice, le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo, había una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios ni tengo respeto a hombres, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor, oí lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿No se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Glorioso Dios. Esta es una parábola muy importante. Sí, Señor. Es un ejemplo que la palabra de Dios nos da por la persistencia en la oración. Así es. Aquí nos dice Lucas, hermanos, nos presenta esta lección donde una mujer tenía necesidad que le hicieran justicia. Y ella acudía al juez frecuentemente, pero el juez no le hacía caso, la ignoraba. Pero de tanta insistencia o de tanta persistencia que la viuda hacía hacia el juez dijo en sí mismo que por esa misma insistencia le era molesto, dice. Que le era molesto, él estaba colmando la paciencia al juez. Y por eso mismo dice que se encargó que se le hiciera justicia. Aleluya. Entonces, así como este juez, hermanos, hizo justicia a la viuda, si nosotros perseveramos en la oración, Dios nos va a responder. Amén, así es. Porque la viuda, por su persistencia en la insistencia de querer tener justicia al juez, por pedirle tanto, hermano, recibió justicia. Así es. Usted y yo, si perseveramos en la oración, también Dios va a responder. Gloria a Dios. Más cuando si Él, hermano, se agrada de nosotros. Por eso es importante también, hermanos, de obedecer a nuestro Dios. Así es. Obedecer y hacer la voluntad de nuestro Así Dios. es, Cristo ¿Sí? glorioso. Siempre agradándole a Él, para que cuando nosotros nos acerquemos a Él, Él responda a nuestras oraciones. Así es, Señor. Y este es el problema, como le decía al principio, hermanos. Muchas veces la persona sabe que le han fallado a Dios y por eso no busca tener comunión con Dios. Y nosotros sabemos, hermanos, que la oración es importante para nosotros. Aleluya. Pero quizás porque le hemos fallado muchas veces, no nos acercamos a Él.
Pensamos de que porque le hemos fallado, Dios, hermanos, no nos va a escuchar. Y a la verdad, hermanos, nosotros, hermanos, sabemos que somos personas, hermanos, que somos seres humanos y que de alguna manera le vamos a fallar a Dios. Así es. Dios mismo lo sabe. Claro. Pero lo que nosotros debemos de hacer es arrepentirnos, pedirle perdón a Él, para que podamos reconciliarnos con Él. Amén. Y así Así poder es. llevar una nueva vida juntamente con Él. Gloria a Dios. Por eso, hermano, es necesario que cada vez que nos acerquemos a Dios, le agrademos a Él. Sí, Señor. La parábola nos enseña, hermano, que nosotros debemos de ser persistentes en la oración, para que Dios pueda contestar nuestras oraciones. Por ello, hermano, la persistencia es una característica de los cristianos en la oración, porque entre más seamos persistentes en la oración, Dios, hermanos, nos va a responder. Así es. Y si nosotros somos persistentes, no es porque Dios olvide lo que nosotros le pedimos, sino que Dios muchas veces, hermanos, no responde o no nos bendice cuando nosotros le pedimos. Es también, Él lo hace con algún propósito. Claro. Sí, Él lo hace con algún propósito. Y Señor. quizás, hermanos, Él quiere enseñarnos a que nosotros aprendamos a esperar en Él, a que nosotros confiemos más en Él, ¿sí? También quizás nos quiere ayudarnos a que nosotros tengamos más comunión con Él. Porque usted sabe que cuando tenemos una necesidad y no recibimos pronto, hermanos, la respuesta de parte de Dios, usted y yo estamos ahí, hermanos, constantes buscando la comunión con Dios y pidiéndole que nos responda esa petición que nosotros tenemos. Así es. Eso mismo nos hace que nosotros busquemos más tener comunión con Él. También, hermano, muchas veces Él nos motiva a seguir pidiendo. Sí. Porque cuando nosotros recibimos respuesta de parte de Dios, decimos que glorificamos a Dios porque Él nos ayuda. Y entonces eso nos ayuda a nosotros, nos motiva a nosotros a que sigamos siéndolo de la misma forma. Así es. Y muchas veces también, hermanos, nos prepara para recibir lo que pedimos. Aleluya. Aunque muchas veces, hermanos, lo que pedimos no lo recibamos tal y cual como lo pedimos. Pero lo que sí sabemos de lo que Él nos da y cómo nos bendice es lo mejor para nosotros. Gloria a Dios, aleluya, así es, Muchas cierto. veces, hermanos, nosotros Cierto. pedimos algo y lo pedimos específicamente. Ajá. Pero Dios sabe lo que en verdad necesitamos. Cierto. Dios sabe lo que es mejor para nosotros. Sí, amén. Y muchas veces cambia a lo que nosotros pedimos. Pero Él es perfecto y Él sabe Gloria a lo que Dios, nos da. aleluya. Así que, hermanos, nosotros lo que debemos de hacer es siempre tener que buscar tener comunión con nuestro Dios. Amén. Persistir, Sí. perseverar, como dice la palabra de Dios. Glorioso. También Colosenses nos decía, hermanos, en el versículo 2, perseverar en la oración, velando en ella con acciones de gracia. Velando en ella, dice, hermanos. Esta palabra velar, hermanos, significa literalmente permanecer alerta. ¿Sí? Eso quiere decir que nosotros debemos de estar pendientes de la oración. No olvidarnos. Muchas veces nos levantamos temprano, hermanos, y nos olvidamos de orar. Que me agarró la tarde, así que me tengo que ir. Ahí vamos haciendo una media oración en el bus. Y eso no debe ser así, hermanos. Aleluya. Usted y yo, como le digo, la oración es indispensable para usted y para mí. Amén. Gloria a Dios. ¿Sí? ¿Por qué no se nos olvida que tenemos que ir a trabajar? ¿Por qué no se nos olvida que tenemos que comer? Y Aleluya. sí se nos olvida que tenemos que orar. Ay, Señor Que, mío. hermanos, debemos de estar alertas ante nuestra oración. Así es. Alertas usted y yo. Como decía allá Efesios que leíamos, hermanos, decía en el capítulo 6, versículo 18, hermanos, dice, orando en todo tiempo, con súplica y en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica. Velando, hermano, es una descripción del aspecto práctico que nosotros necesitamos, como decía. Perseverando recalca la actitud correcta de persistencia que nosotros debemos de tener.
estar pendientes de nuestra oración, hermanos. Eso es lo que debemos de hacer. Vamos a leer en Lucas, en el capítulo 22, versículo 45 y 46. Hermanos. Lucas 22, 45 y 46. Dice: cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza, les dijo: ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. Esto era, hermanos, cuando Jesús oraba en Getsemaní. Dice que Él los llevó a sus discípulos a un lugar, al monte de Getsemaní, hermanos, a orar, porque Él había sentido una tristeza de su corazón, hermanos, porque ya sabía que iba a morir. Por lo tanto, hermanos, allá en Mateo 26, 36, 46 les dice que el que lleva a sus discípulos para que oren juntamente con Él, ¿sí? Pero dice que cuando Él se apartó para orar, hermanos, y se vuelve a levantar y vio que sus discípulos estaban durmiendo, hermanos, les dijo eso, que se levantaran y que siguieran orando para no entrar en tentación. ¿Eso qué quiere decir, hermanos? Que muchas veces cuando oramos, hermanos, nos oramos y no estamos alertas, hermanos, nos dormimos. Sí, sí. Comenzamos a orar, hermanos, y de repente nos quedamos dormidos. Sí, Señor, Nos puede aleluya. pasar en la casa, nos pasa aquí en el Santo, templo. alabado, Y eso. Rey, habla, Y eso. Padre. Entonces, ¿qué tenemos que estar, hermanos? Vigilando. Amén. Estando alertas. hermanos, Aleluya. todo el tiempo. Sí, No Señor. tenemos que darle cavidad al enemigo, porque Así el enemigo es. lo que hace, Ajá. romper esa comunión con Sí, Dios, es cierto, romper cierto. ese enlace que tenemos con Él. en Sí, ese Señor, momento. es cierto. Entonces, ¿qué pasó aquí con los discípulos, hermanos? Los discípulos dice que comenzaron a orar juntamente con Jesús. Sí. Comenzaron a orar, pero el deseo del cuerpo, hermano, el deseo de la carne, quizás por el cansancio o por alguna otra situaciones, hermanos, dice que ellos sintieron sueño y se durmieron. ¿Sí? Pero eso es lo que usted y yo no debemos de permitir. Dormirnos en la oración. Siempre Oh, Jesús. debemos de estar alertas, hermanos. Aleluya. Alertas. ¿Sí? ¿Por qué? No podemos decir, hermano, que vamos a empezar a orar, hermano, y de repente a los 2 minutos ya estamos dormidos. Y los vamos a levantar allá como la hora, diciendo que ya oramos más de una Ay, hora. Señor No es posible. Jesús. Santo. No es posible, debemos de Rey de estar, gloria. alertas, hermanos. Señor. Sí, pendientes de que Amén. nosotros, hermanos, no podamos que el cuerpo nos gane Ajá. la fuerza. Así es, ¿Sí? así es. Por eso desde el momento que nosotros iniciamos, hermanos, a orar, ya sea en la madrugada, hermanos, o aquí en el templo, pidámosle fortaleza a Dios. Amén, Pero aleluya. entre más nosotros, hermanos, tenemos una comunión fluida con Él, eso no nos permite, hermanos, dormirnos. No nos permite dormirnos. Pero como quizás también muchas veces no estamos acostumbrados a tener comunión con Dios por largo tiempo, por eso muchas veces nos dormimos. Así es, así es. Por eso, hermanos, muchas veces nos quedamos dormidos cada vez que comenzamos a orar. Ay, Jesús. ¿Y eso qué significa, hermano? Que necesitamos más oración. Sí, Señor. Necesitamos más oración. Pero cuando nosotros tenemos, hermanos, una comunión con Dios bien establecida, hermanos, usted y yo sabemos de que podemos orar 1 o 2 horas, hermanos, constantes. Gloria, gloria a y no más Dios. así es, ¿sí? Sí, así es, ¿Por así qué? es. Porque ya lo tenemos como un hábito nosotros. Amén, ¿Sí? amén. Y cuando, como que usted comienza a hablar de un tema que usted maneja, hermanos, muy bien, y usted habla y habla y habla y no se cansa. Aleluya, ¿verdad? gloria a Dios. ¿Sí? Así debe ser nuestra oración. Ajá, ajá. Cuando usted y yo tenemos comunión con Dios, lo conocemos a Él. Así Y porque es. le conocemos, le tenemos confianza y Amén. comenzamos a platicar y a hablar Gloria, con Él, hermanos. gloria a Y Dios. no nos cansamos de hablar con Él. Señor. ¿Sí? Y eso se vuelve, hermano, como literalmente tener una comunión con Dios. Así es. Porque usted comienza a orar, y usted como que siente que Dios le contesta, le Amén, contesta, le da, amén. le da, le da. Y Aleluya. así usted está, hermano. ¿Sí? Ese es
es tener una oración con Dios. Gloria a Cristo. Pero ¿qué pasa, hermano, cuando no hay comunión con Dios? Oh Jesús. Comenzamos a orar, hermanos, y a los 5 minutos se acabaron las palabras. Señor. Cerramos nuestras bocas y ya Ay, no hay nada más que hablar, que Ay, decir. santo. Cuando usted y yo tenemos mucho de qué hablar con nuestro Dios. Amén. Mucho de qué hablar con Sí, Él. Señor. Yo siempre he dicho, hermanos, usted y yo debemos de ser con nuestro Dios sinceros. Amén. Él es nuestro Padre espiritual. Sí, Señor. ¿Sí? Si yo me siento mal, yo le tengo que decir a mi Dios, Ajá. Señor, yo siento esto, yo siento aquello. Aleluya. Yo estoy en esta circunstancia, en esta situación. Ayúdeme. Sí, Señor. ¿Sí? Pero como no hay confianza con Dios, Oh. no hay comunión con Dios, no podemos establecer una oración con Dios. Vínculo, ay, ¿Sí? santo. Como no tenemos relación con nuestro Dios, hermano, hasta pena tenemos de acercarnos Ah, a Él. Jesús. Cuando Él nos dice acérquense, pídame, y yo les daré. Aleluya. Esto es algo que solamente el cristiano lo puede hacer, hermano. Jesús. Este es un privilegio que solo un hijo de Dios tiene, tener comunión con Dios. Aleluya. Este es un grande privilegio, hermanos. Es una grande bendición. Vamos a leer, hermanos, en Lucas capítulo 11. Vamos a leer otro ejemplo. Capítulo 11, versículos 5 al 13. Vamos a leer. Dice, le dijo también, ¿quién de vosotros que tenga un amigo, va a él a medianoche y le dice, amigo, préstame 3 panes, porque un amigo mío ha venido a mí de viaje y no tengo que ponerle delante? Y aquel respondió desde adentro, le dice, no me molestes, la puerta ya está cerrada y mis niños están conmigo en cama, no puedo levantarme y dártelos. Os digo que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo por su importunidad se levantará y le dará todo lo que necesita. Y yo os digo, pedid y se os dará, buscad y haréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente? O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los Gloria que a se Dios. le Bendito. Rey. Alabado. Gloria a Dios, hermano. Bendito. Esto es algo real, hermano. Sí, Señor. Es una promesa de parte de Dios. Claro. Aleluya. Aquí nos dice que pidamos, hermanos, que llamemos a la puerta y Él lo hará todo. ¿Sí? El ejemplo que nos da aquí la palabra de Dios, hermano, relata de un hombre que recibe una visita de noche, pero no tiene de qué darle de comer. Entonces lo que hace, hermano, es salir a buscar pan. Se acerca a sus vecinos, a sus amigos, a pedirles que les den un poco de pan para poderles darle a su visita. Pero el detalle era, hermano, que era de noche, muy de noche. Entonces, a esa hora todas las personas están durmiendo, ya están con sus puertas cerradas en su casa, luces apagadas, ya están durmiendo. Pero esta persona persistió. Él tenía necesidad, ¿sí?, del pan. Y entonces comenzó a tocar puertas, hermanos, a tocar puertas, de modo de que alguien le diera pan, ¿sí? Y uno de los vecinos le respondió que no podía dárselo porque ya estaban acostados y que los niños estaban dormidos. Uno de ellos fue sincero y dijo, no puedo dártelos. Pero aquí lo importante es, hermanos, una palabra que dice por acá. Os digo que aunque se levante a dártelo, dice por la importunidad, dice, por su importunidad se levantará y le dará todo lo que necesita. Importunidad, hermanos. Esta palabra importunidad se traduce, hermanos, como urgencia, ¿sí?, insistencia. Dice algo como el acto persistente de pedir. Esto es
la palabra importunidad, hermano. O sea que esta persona, hermanos, recibió lo que andaba buscando. Sí. Porque él anduvo tocando puertas, estuvo persistiendo, ¿sí? Y la persona le iba a entregar, hermanos, lo que él necesitaba. ¿Por qué? No porque quizás, hermanos, quería hacerlo, porque le dijo no podía hacerlo, ¿sí? Pero por la importunidad de esta persona, se levantó y se lo dio, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso, hermanos, para nosotros? Que nosotros, hermanos, si seguimos persistentes siempre en la oración, Dios va a responder. Amén, aleluya, así es, gloria a Porque Dios. a lo mejor esta persona recibió los panes porque vieron las demás personas que era una urgencia. Usted sabe de que si alguien toca su puerta, a sus puertas de la casa, hermanos, a altas horas de la noche, no es algo normal, es alguna urgencia. Usted se levanta y le da a la persona que lo que necesita. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Que nosotros, hermanos, podemos levantarnos a orar en la madrugada. Orar a nuestro Dios, hermanos. Orar y orar a nuestro Dios en la madrugada. Si usted lo hace, hermano, usted sabe que recibe la bendición de Dios. Nosotros sabemos que recibimos la bendición de Dios. ¿Sí? Y no hay nada mejor, como siempre se lo he dicho, no hay nada mejor como orar en la madrugada. Así es. Porque nadie lo distrae, nadie lo molesta. Si usted tiene, hermanos, todo el espacio, tiene toda la oportunidad de tener la oración con nuestro Dios. Esa hora. Pero así como dice Jesús decía, así como este hombre se levantó por la importancia, hermanos, por la oportunidad de esta persona y le dio lo que necesitaba, así Dios también puede responder a nuestras peticiones, Señor, si nosotros hacemos lo mismo. Gloria a Dios. Entonces lo que característica aquí, hermanos, es que nosotros debemos de estar pendientes, hermanos. Así es. Alerta de nuestras oraciones. No podemos, hermanos, no podemos dejar ir esa oportunidad. Porque yo creo que muchas veces nos levantamos en la madrugada, hermanos, pero no buscamos tener comunión con Dios. Cierto. Muchas veces decimos, tengo insomnio, no puedo dormir. A lo mejor Dios quiere que tenga comunión con Él. Aleluya. Nosotros no lo entendemos. Cierto. No lo entendemos. Ajá. Dice mucho café, mucho comida. Ay, santo, alabado. No Aleluya. es eso. Ay, No es Jesús. eso, sino que es Dios. Aleluya. Como hijos de Dios que somos, hermanos, debemos de aprovechar todo tiempo para orar. Gloria a Dios. Todo momento. Aleluya. ¿Sí? Así que nomás usted se levante en la madrugada, haga su necesidad, hermanos, y doble rodillas y ore. Aleluya. Y ore. Porque después que ora, hermanos, a altas horas de la noche, hermanos, usted tiene un descanso tranquilo. Amén. Y se levanta con un día bendecido. Gloria a Dios. Es Aleluya. importante, hermanos, Listo. seguir practicando la oración persistente. Amén. Es Así importante es. que sigamos estando alertas a nuestra oración. Sí, Señor. No nos durmamos cada vez que nosotros, hermanos, oramos. Sí. No debemos de dormir. Ajá. Sí. Cierto. Decía en capítulo 4, versículo 2, velando en ella con acciones de gracia. Con acciones de gracia, hermanos. La vida de oración de un cristiano se caracteriza por la gratitud. ¿Sí? Como le decía muchas veces, hermanos, a los 5 minutos que comenzamos de orar, ya no tenemos que decirle, hermanos. ¿Será que no estamos agradecidos con Dios Ay, por Jesús. todo lo que Él hace? Sí, claro. Tenemos mucho por agradecer a nuestro Dios. Amén. Así es, Señor. Tenemos muchas cosas por agradecerle a nuestro Gloria. Dios. Gloria. Y una de esas cosas es, hermanos, que le demos gracias a nuestro Dios Señor. por todo. Amén. No importa si estamos gozosos, estamos bien, hermanos, o estamos pasando a una mala circunstancia, mala situación. Pero a Dios se le da gracias por todo. Todo, sí, Y en Señor. todo bien. Amén. ¿Sí? Por todo, hermano, porque a pesar de que
pensemos de que estamos pasando malas circunstancias, hermanos, siempre Dios nos bendice. Así es. Siempre Dios nos da lo mejor para nosotros. Aleluya. Él siempre suple nuestras necesidades. Sí, Señor. A pesar que estemos viviendo unas malas circunstancias, Dios siempre nos tiene bendecidos. Gloria a Dios. ¿Sí? Por lo tanto, hermanos, ser agradecidos con Dios es lo mejor que podemos hacer. Así es. No importa que nos sintamos tristes, hermanos, hay que darle gracias a Dios. Amén. Aleluya. Si estamos en problemados, hay que darle gracias a Gloria a Dios. Dios. ¿Sí? Señor. Porque todo lo que sucede en nuestra vida es por algún propósito. Hay propósitos, sí, Señor. Todo es con propósito. Gloria a Dios. Pero si de verdad nosotros, hermanos, procuramos hacer la voluntad de Dios, Ajá. ¿sí? Porque una persona que está lejos de Dios, sí puede pasar malas circunstancias, pero eso serían consecuencias. Serían consecuencias, hermanos, y no pruebas, hermanos. Sí, Jesús. Así que usted y yo debemos de ser agradecidos con Dios. Que se Aleluya. nos acaban las palabras, démosle gracias a Dios. Ajá, sí. Gracias por la salud. Amén, Gracias amén. por el trabajo, Amén. por la vida, Aleluya. por los Por la hijos, familia. Aleluya. por todo, hermano. Amén. Gloria a También Dios. que darle gracias a Sí, Dios. Señor, así es. ¿Sí? Eso, hermano, es una característica de nosotros. Aleluya. Darle a Dios las gracias por todo. Ajá. ¿Sí? Vamos a leer Salmos capítulo 50, hermanos. Salmo capítulo 50, del versículo 15. Dice: e invócame en el día de la angustia, te libraré y tú me honrarás. Ay, Señor. E invócame en el día de la angustia, te libraré y tú me honrarás. Si nosotros nos sentimos mal, hermanos, clamemos a nuestro Dios. Aleluya. ¿Sí? Él va a responder y Él nos va a Claro. librar. Así es. Nos va a quitar esa angustia que nosotros Aleluya. tenemos. Gloria a Dios. Nos va a sacar de esa mala situación. Sí, Señor. ¿Sí? Y así nosotros vamos a poder glorificar a nuestro Su Dios. nombre, así es. También leamos Filipenses en el capítulo 4, versículo 6, hermanos. Filipenses capítulo 4, versículo 6. Filipenses también, Señor. 4:6. Sí. Dice la palabra de Dios, hermanos: por nada estéis afanados, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acciones de gracias. ¿Sí? Esto es así, hermanos. La verdad es que nosotros tenemos muchas razones por qué darle gracias a Así Dios. es, amén, aleluya. Realmente por la vida, hermanos, Así es. por la salvación que Él nos ha dado, Salvación, glorioso. ¿sí? Y por todo lo que Él hace en nuestra vida. Aleluya. Día a día. Sabemos que nosotros tenemos la protección de Dios. Él nos guarda, nos cuida en todo momento. Glorioso Cristo. Si nosotros podemos salir de nuestra casa con bien y regresamos con bien, es gracias a Dios. Amén, aleluya, gloria a Dios. Misericordia. Aleluya. Sí, si nosotros tenemos trabajo, es gracias a Dios. Bendito. Si nuestros hijos están bien, es gracias a Dios. Bendito. Si tenemos el pan en nuestras mesas, es gracias a Dios. Aleluya. ¿Sí? Por ello, hermanos, nosotros tenemos razones suficientes por qué darle gracias a Dios. Amén. Así que esa es una característica que está en nuestras oraciones. Sí, Señor. Darle gracias a Dios, hermano. Así es. Y seguía diciendo, hermanos, en el versículo 3 y 4 del capítulo 4 de Colosenses. Dice: orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso, para que lo manifieste como debo de hablar. Aleluya. La vida de oración de un cristiano, hermano, debe estar enfocada en el reino de Dios. Así es. En el reino de Dios. Por eso que decía aquí versículo 3: orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra. O sea que nosotros debemos de estar orando, hermanos, para que la palabra de Dios, hermanos, se siga
hablando en todo lugar. Así es. Para que el Evangelio, hermano, sea conocido en todo el mundo. Sí, Señor. ¿Sí? Para que Dios abra puertas y que los cristianos podamos testificar que existe un Dios vivo, un Dios real, y ese se llama Jesucristo. Amén, aleluya, gloria a Dios. A todo ser humano. Amén. ¿Sí? Por eso debemos de estar orando, hermano. Sí, Señor. Pablo aquí pide oración, dice, orar por nosotros mismos. Ajá. Pero él no está pidiendo aquí que se ore por sus necesidades materiales, no. Está pidiendo para que la palabra de Dios fluya, Así es. para saber lo que debe de hablar. ¿Sí? Aleluya. Es lo que está pidiendo el apóstol Pablo aquí. Por eso es necesario que nosotros, hermanos, oremos por la palabra de Dios. Por eso oramos, hermanos, nosotros por la palabra de Dios. Que pidamos que la palabra de Dios haga ese efecto, que el Espíritu Santo pueda hacer la obra en cada persona. Que Dios pueda hacer ese propósito en cada persona. ¿Sí? Eso es lo que debemos de pedir también. Que nuestras oraciones estén enfocadas, hermanos, para que la obra de Dios se cumpla. Para que las demás personas puedan entrar en el reino de los cielos. Eso es lo que debemos de hacer, hermanos, nuestras oraciones también. No solo para pedir por nuestras necesidades, no solo por orar unos por otros, sino que también, hermanos, orar por la palabra de Dios. Eso es muy necesario, hermanos, que estemos orando constantemente para que Dios pueda obrar en las demás personas que reciben el Evangelio. Así es, Señor. Eso es necesario. Gloria a Cristo. Muy importante que eso vaya en nuestras oraciones. Aleluya. Leamos para finalizar, hermanos, en 2 de Corintios, en el capítulo 2, en el versículo 12. 2 de Corintios, capítulo 2, versículo 12. Dice, hermanos, cuando llegué a Troas, dice, para predicar el Evangelio de Cristo, con que se me abrió puertas en el Señor. Aquí, hermanos, dice que cuando se me abrió puertas en el Señor, hermanos, esto es decir, que Dios hizo posible, hermanos, de que muchas personas pudieran escuchar el Evangelio y así la iglesia de Troas fuera fundada. O sea, que la palabra de Dios hizo ese efecto en las demás personas. ¿Sí? Eso es necesario, hermanos, que usted y yo estemos constantemente, hermanos, orando para que Dios abra puertas, hermanos, y se pueda cumplir la obra de Dios. ¿Sí? Eso es necesario. Usted y yo, hermanos, como miembros de la iglesia, debemos de estar orando, hermanos, por los pastores que predican la palabra de Dios. Gloria a Dios. Para que la obra de Dios se cumpla. Amén, así es, ¿Sí? Señor. Nuestras oraciones también deben de estar enfocadas, hermanos, en el reino de los cielos. Aleluya. No solamente pedir por nosotros, no solamente pedir salud, hermanos, sino que también, hermanos, debe estar enfocada en el reino de Dios. Gloria a Dios. Y así, hermanos, podamos llevar una vida de oración con nuestro Dios. Aleluya. Muy bendecida. Gloria a Cristo. Sabemos que usted y yo, hermanos, somos nuevas criaturas, nuevas personas. Sí, Señor. Y la oración se vuelve algo indispensable para Así usted. es, Jesús amado. Así que no permitamos, hermanos, que cuando nosotros le fallemos a Dios, que eso nos aleje de tener comunión con Él. Así es, Cristo Sino glorioso. que busquemos más de Dios, hermanos. Sí, Señor. Reconciliémonos con Él, pero tampoco debemos de estarlo reconciliando frecuentemente, hermanos, porque si no, no hay un arrepentimiento verdadero. Tiene que ser un arrepentimiento genuino, de modo que persistamos ahí firmes a no fallarle a nuestro Dios, para que Él nos bendiga siempre, hermanos. Así es. Así que yo le invito a que nosotros sigamos orando, hermanos, frecuentemente. Que oremos, hermanos, unos por otros, que oremos por la palabra de Dios, que oremos por nuestras necesidades, para que Dios, hermanos, nos ayude a seguir adelante. Aleluya. Porque el objetivo de que usted y yo estemos aquí es para salvar nuestra alma. Amén, así es.
no es para pasar el tiempo. Y la única manera de salvar nuestra alma, hermanos, es tener comunión con nuestro Dios. Aleluya. Es por medio de la oración. Porque eso es nuestra fuerza. Eso es lo que nos ayuda, hermanos, a que nosotros estemos bien con Dios. Así que sigamos adelante, hermanos, y yo le pido que no desmayemos. Oremos en todo el tiempo, no cesemos de orar. Porque Dios bendice al que le busca. Aleluya. Gloria a Dios. Cierra sus ojos, hermanos, y damos gracias